Soy de los que creen que todas las gestiones que se inician tienen que tener un voto de confianza. En mi provincia, el Chaco, nosotros gobernamos a partir del 10 de diciembre, después de 16 años que gobernó otro partido. ¿Sabe qué le decimos nosotros a los diputados del peronismo en mi provincia? Que nos ayuden, porque no tenemos el número automático en la Cámara. Que nos ayuden a gobernar porque tenemos dificultades y desde la política tenemos el desafío de transformar la realidad. Con esa misma coherencia es que pretendo en esta mañana hacer uso de estos 10 minutos que me da la oportunidad este Senado de la Nación. Quiero empezar haciendo un reconocimiento enorme a las autoridades de las comisiones y a la autoridad de esta casa, porque yo recuerdo que cuando entró la media sanción de diputados se decía que aquí en el Senado iba a ser un trámite. Vinieron los funcionarios nacionales. Hay días que estuvimos hasta las 11 de la noche debatiendo y preguntando cuestiones que tenían que ver con nuestras dudas y nuestros interrogantes. Después de eso, las autoridades de las comisiones habilitaron para que senadores de distintos partidos políticos y de distintas provincias traigan expositores. Vinieron desde las abuelas de Plaza de Mayo hasta el secretario general de la CGT, que dijo que nunca había sido invitado a este Senado y que yo tuve la oportunidad inclusive de plantearle algunas cuestiones con respecto al costo laboral, porque sé que tenemos muchos desafíos hacia adelante. Y entonces soy de los que cree que estas dos normas o estos dos dictámenes que estamos debatiendo en el día de la fecha se van a aplicar en forma complementaria al enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino y que tiene una esperanza. Y ese esfuerzo tiene que ver con lo que decía el miembro informante. En esta primera etapa el desafío sin duda es achicar el déficit, ver cómo de alguna manera evitamos emisión monetaria y en el tiempo podemos lograr equilibrio fiscal. Y con estas normas, ver cómo recuperamos la parte de los recursos del presupuesto nacional y ayudamos a nuestras provincias y a nuestros intendentes que están pasando dificultades con respecto a los recursos que se necesitan para resolver los problemas. Y también en la ley de base tenemos proyectos como de modernización laboral o de grandes incentivos como el RIGI, que por supuesto tuvimos algunas cuestiones y lo hemos planteado, pero me parece que el gobierno pretende recrear de alguna manera la posibilidad de empezar a crecer y ese es un desafío que tenemos todos. Miren, cuando planteábamos el tema del RIGI en las comisiones, yo le decía al entonces ministro del Interior, hoy jefe de gabinete, y al secretario de Hacienda, de que puede ser importante la generación de un incentivo para grandes inversores, pero que nosotros además de esto necesitamos discutir un RIPI, un programa de incentivo para nuestras pymes, para nuestros productores del norte, para que nuestros pequeños emprendedores, para bajar el costo laboral y para tener acceso de financiamiento. ¿Y sabe qué me dijeron públicamente en la comisión? Que es un tema pendiente y que no todas las cosas se podían poner dentro de un mismo proyecto de ley. Entonces, a mí me parece, más allá de que ha sido muy fructífero el debate y la disidencia, los interrogantes en las comisiones, hemos tenido la oportunidad también de poder expresar nuestras realidades, que son diferentes. Las normas impactan en forma diferente en el norte o en el centro o en el sur del país. El desafío es encontrar los equilibrios, salir de la confrontación y a ver si podemos finalmente generar los instrumentos para que los chaqueños y los argentinos estemos un poco mejor. En ese marco voy a
describir brevemente, y permítame, señora Presidenta, hacer alguna lectura de algunos artículos para tener mayor precisión. En relación a el proyecto en cuestión, tenemos títulos y capítulos. Yo voy a tratar de agruparlo por una cuestión de tiempo. Nosotros hicimos propuestas concretas en modernización laboral y empleo público, en una cuestión que creíamos que era imprescindible, por ejemplo, en el artículo 53, que no se pueda dejar en disponibilidad cuando un personal está en uso de licencia o está embarazada. No han aceptado la propuesta. Planteamos también la incorporación de un nuevo artículo, el 91 bis, que cuando los empleados de una empresa hacen un bloqueo de la misma, pueda ser visto o considerado como una causal de despido. No han incorporado al dictamen. Planteamos también la modificación del artículo 87, que establece con claridad cuál es el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo. Y así yo podía seguir describiendo algunas cuestiones, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, en el capítulo que tiene que ver con empleo público y modernización laboral. También planteamos modificaciones que consideramos muy importantes en el título segundo de reforma del Estado, donde se produce la posibilidad de disolver algunos organismos públicos. Hicimos un agregado importante de organismos y fundamentalmente lo que tienen que ver con los organismos de ciencia y técnica. Hicimos una incorporación que desde mi punto de vista es sustancial, porque así como en la década del 30 estábamos en la era de la revolución industrial, hoy sin ninguna duda estamos en la era de la ciencia y técnica, la innovación y el conocimiento. En ese marco también pudimos agregar de que se garantiza el financiamiento para todos esos organismos, más allá de la reestructuración que se pueda hacer. Financiamiento que este Senado votó por unanimidad en el Plan 2030. Gracias, Peteco. Esas cosas también fueron incorporadas al artículo respectivo. También puedo hablar en relación al artículo 6º, donde también hicimos algunas propuestas y fueron incorporadas en aquellos organismos que no deberían ser intervenidos, como el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el SENASA, entre otros, propuesta que también ha sido considerada y está incorporada en el dictamen. En relación al RIGI, este tema que genera para mucho controversia, nosotros hicimos algunas propuestas y ya han sido incorporadas, donde dejamos claramente establecido en el artículo 163, con su nueva redacción, las competencias y las facultades de los gobiernos provinciales, a los efectos de que los BPU seleccionados no signifiquen un impedimento para el desarrollo local. Esto está incluido en el dictamen que estamos debatiendo. También pudimos incorporar modificaciones con respecto al cambio en la liquidación de incentivos cambiarios, el artículo 196, que ahora se haga desde la puesta en marcha de los BPU y no desde el momento de su inscripción. Me parece que este también es un avance significativo para el control de las finanzas de las arcas del Estado Nacional. También quedó claro, como decía al comienzo, que una cuestión de esta característica solo no alcanza, que tenemos cosas pendientes. Decirle también, Presidenta, que en el tema de las obras públicas, un tema central para mi provincia y todas las provincias de la Argentina, nosotros planteamos la necesidad de la incorporación de los gobernadores a los efectos de que puedan opinar cuando se van a reformular algún contrato que tiene que ver con la obra pública. Y también planteamos la necesidad de tener un informe de transparencia
cuando se haga la reformulación de los contratos. Y la verdad, más allá de que me hubiese gustado que el porcentaje sea menor, como lo dijo la senadora Corpacci, no del 80%, que sea a lo mejor un poco más bajo, celebro esta incorporación del miembro informante, donde permite que las obras con un 80% sean inmediatamente reformuladas y puestas en marcha, y que la totalidad de las obras, que son la mayoría de las obras importantes de nuestra provincia que tienen financiamiento externo, se puedan iniciar rápidamente. Me parece que es un avance significativo. Finalmente, señor presidente, ya sé que estoy pasado unos minutos, quiero decirles que más allá de esta breve enumeración que pude hacer con respecto a esta media sanción, yo soy de los que cree que esta ley le va a aportar mucho al gobierno argentino, por todo lo que eso significa, porque sabemos también de la debilidad de representación parlamentaria que tiene hoy el presidente de la Nación en este Senado. Y por lo tanto, por supuesto que es importante la norma, por supuesto que tenemos que enriquecerla, pero también me parece que las señales son importantes. Entonces me parece que debiéramos dar acompañamiento para que finalmente el presidente de la Nación tenga instrumento para empezar a revertir la difícil situación económica y social que vive la Argentina. Y creo que nosotros, los senadores, representantes de las provincias argentinas, tenemos el enorme desafío de trabajar más juntos a los efectos de debatir las cuestiones que faltan y a ver si le podemos dar los instrumentos que necesita la política para que los chaqueños y los argentinos estemos un poco mejor. Gracias, presidenta. Gracias, senador Zimmerman. Hace uso de la palabra el senador Claudio Martín Doñate. Bueno, muy bien, allí estamos compartiendo imágenes en vivo de lo que está sucediendo adentro y afuera del Senado de la Nación. La verdad que hay una gran movilización de personas, de movilizaciones sociales también, valga la redundancia, en las afueras de lo que es el Congreso de la Nación, donde se está llevando a cabo justamente este tratamiento de la ley de bases, y justamente escuchábamos las palabras en vivo del senador por Chaco, Víctor Zimmerman. Exactamente. Bueno, algunas informaciones que se han dado en el transcurso de la mañana. Esto comenzó pasada las 10 de la mañana, hora en la que estaba convocado la reunión, ¿no?, de senadores. Se logró el quórum y es por eso que se habilitó así esta sesión. El gobierno aceptó modificaciones en las privatizaciones y eliminó el capítulo de la moratoria previsional. Esto ocurrió en el inicio de esta sesión. Por otra parte, se eliminó, por ejemplo, la privatización que estaba dentro de este paquete de leyes, la privatización de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino y de RTA, Radio y Televisión Argentina. Esto comprende a la TV Pública, y a Radio Nacional. A Radio Nacional, exactamente, y a lo que es el Sistema Internacional de Medios Públicos, que también estaba como posibilidad de privatizarse en caso de que esta ley se aprobara, ¿no? Esto lo anunció el senador Bartolomé Abdalá en el inicio de la sesión de estas compañías, como así también otras que se había pedido, ¿no?, que se eliminen, como para, de cierto modo, garantizar el acompañamiento de la gran mayoría de los senadores, que, hay que decirlo, como lo señalábamos al inicio, está bastante ajustado el número. Exactamente, y también hay que tener en cuenta la cantidad que se encuentran presentes en estos momentos. También señalar lo que expresaba Víctor Zimmerman, que fue justamente esta modificación que hubo cuando se hablaba de la eliminación de, por ejemplo, el INTI, del SENASA, sí, y que ahora también se modificó y que en esta nueva ley bases que se está tratando se encuentran incorporadas, que no van a ser eliminadas. Recordemos que se llega con un consenso superior al que se había llegado con la ley ómnibus, ¿no? Hay mayor acompañamiento, hubo negociaciones y tuvo un rol importantísimo Guillermo Francos, sí, en todo esto, ¿no? Ido al Senado, se presentó ante los senadores y, en cierto modo, lideró esta negociación del gobierno nacional con cada uno de los senadores. 37 es el número clave.
¿no? Exacto. Que tienen que tener para poder aprobar esta ley. Allí estamos viendo imágenes de las afueras, a donde movimientos piqueteros, sindicales y de organizaciones sociales cortan la calle en el Congreso en rechazo a la ley bases. Hay algunos enfrentamientos por allí con la Policía Federal, que está a cargo de la custodia del Palacio Legislativo. Y esta movilización que comenzó en la noche de ayer ya, con una vigilia. Había una vigilia y obviamente que nosotros tenemos corresponsales en el lugar que estuvieron justamente mostrando cómo se vivía esta previa a lo que iba a ser este tratamiento de la ley bases, que comenzó pasada a las 10 de la mañana, esperando obviamente que lograr el quórum para poder dar inicio a este tratamiento en el Congreso de la Nación, con la presencia obviamente de la presidente de la Cámara del Senado, en este caso Victoria Villarroel, quien es la que se encuentra presidiendo, valga la redundancia, en estos momentos esta ley bases. Bueno, había expectativas sobre la decisión que iba a tomar uno de los senadores. ¿Por qué? Porque era el que no se sabía hasta ahora si iba a votar a favor o en contra. Se trata de el radical Maximiliano Abad, que acaba de dar a conocer cómo va a votar. Y dijo que va a votar a favor de la ley. Esto llevaría, en cuanto a las proyecciones que se hacen a votos, a un empate, ¿no? Sí. 36 a favor, 36 en contra, y allí va a tener que desempatar la presidenta del Senado. La presidenta del Senado, en este caso, que va a continuar Victoria Villarroel, porque había algunas dudas respecto a quién iba a presidir este tratamiento. En el caso de que Javier Milei no esté en el país, en ese caso Victoria Villarroel tendría que estar como presidente de la Nación provisoriamente, pero en este caso Javier Milei está aún en el país, está está presidiendo obviamente toda la Nación, y Victoria Villarroel continuará en la presidencia del Senado hasta finales de lo que va a ser justamente este número final que está tan a la expectativa. Hay que tener en cuenta también que Martín Lustó en un primer momento habría señalado en el día de ayer que tenía en mente votar a favor, pero que finalmente decidió votar en contra, y así fue él el primero el que inició con este debate y señaló que va a votar en contra. Bueno, ¿y qué va a pasar con los senadores por la provincia de Chaco? Ya vamos a entrar en detalle, porque bueno, hay votos bastante conocidos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que María Inés Pilati Vergara va a votar en contra, o un senador como Rodas, Antonio Rodas en contra, y un Zimmerman que va a votar a favor. Son votos que ya se sabían. Pero bueno, había por ahí algunas dudas respecto a senadores de otras provincias. A esta hora, a las 12:37, de acuerdo a la información que trasciende desde los pasillos del Congreso de la Nación, del Senado de la Nación, hay 36 votos a favor y hay 36 votos en contra. Técnicamente un empate que llevará a que tenga que desempatar la vicepresidenta de la Nación. Estamos hablando de Victoria Villarroel como presidenta del Senado, y que ya sabemos cómo va a votar, por lo menos se supone que va a votar a favor, ¿no? Por lo que estaría aprobada la ley, todavía no se sabe a qué hora, ¿no? Exactamente, porque hay que ver cuánto habla cada uno de ellos. También si entran en un debate más picante, si se puede llegar a decir, o si ya lo tienen un poco más tratado el tema de antemano, como lo habíamos señalado respecto a Guillermo Francos, que estuvo ya en comisiones hablando con cada uno de los senadores, y obviamente también acá debe estar presente en el lugar. Bueno, hay proyecciones de votos, mientras vemos algunas imágenes de lo que son las afueras del Congreso de la Nación. Allí está esta proyección de votos, ¿no? Una gráfica que muestra cómo se cree van a votar los senadores. De todas formas, hay negociaciones a esta hora todavía, o sea que estos números se pueden cambiar de un momento a otro. Eso es lo lindo, si se quiere, para nosotros que lo estamos contando, ¿no? No debe ser nada lindo para el gobierno nacional, que está muy expectante, y tampoco debe ser muy lindo para la oposición, ¿no? Porque hay un núcleo importante de la oposición que quiere que al gobierno le vaya mal. Esto es así. Es así. Tienen miedo de que al gobierno le vaya bien porque saben que no vuelven más, ¿no? Entonces
hay también expectativa. Y allí estamos viendo el rostro, nombre de cada uno de los senadores que votarían a favor o en contra, de acuerdo a lo que ya han manifestado, de acuerdo a los bloques políticos a los que corresponden. Tuvo también un rol clave la postura de Lustó, porque Lustó fue en cierto modo el que garantizó que haya quórum, ¿no? Claro, que fue el que más está indeciso, o que no Sí. se sabe todavía cómo va a ser su votación, aunque comenzó, él fue el primero, el que tomó la palabra Sí. al iniciar este debate, y finalmente señaló, estoy en contra. Exactamente. Entonces, pero bueno, recordemos que hay él es presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. sí. Independientemente de que él esté en contra, la mayoría del bloque al que representa de la Unión Cívica Radical vota a favor, Vota ¿no? a favor, sí, O sea, exactamente. esa particularidad. Bueno, enseguida vamos a estar volviendo en vivo, porque es la noticia del día. El país y todos dependemos de lo que surja de esta ley. Va a repercutir en nuestras vidas, sin dudas, para bien o para mal, eso ya lo veremos, pero hay expectativas por la ley bases que hoy se vota en el Senado de la Nación. Estamos trabajando en vivo, enseguida vamos a tener contacto también con nuestra compañera Natalie Sepúlveda.